Me llamo Sofía Ruiz y tengo 32 años. Hace 5 años, mi madre me llamó 3 días antes de Nochebuena y dijo 7 palabras que destrozaron todo lo que creía saber sobre la familia. No vengas a casa este año. Beatriz no quiere dramas. Sin explicaciones, sin disculpas, solo una puerta cerrada de golpe tras 27 años intentando encajar. Pasé esa Nochebuena sola en un restaurante de Madrid, viendo a familias felices reír juntas mientras yo contenía las lágrimas sobre una cena fría. No tenía ni idea de que los desconocidos de la mesa de al lado se convertirían en la familia que siempre había soñado. No tenía ni idea de que, 5 años después, serían presentados en mi boda como los padres de la novia, mientras mis padres biológicos miraban sin invitación, dándose cuenta de que habían sido reemplazados en todo lo que importa. Antes de contaros lo que pasó, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros, pero solo si esta historia resuena con vosotros, y decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto y qué hora es allí. Dejadme llevaros de vuelta a la llamada telefónica que lo cambió todo. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando sonó mi teléfono. 21 de diciembre, 3 días antes de Nochebuena. Estaba en mi pequeño estudio en el centro de Madrid, rodeada de maletas a medio hacer y el aroma de la vela de turrón que había encendido para entrar en el espíritu navideño. Ya había comprado mi billete de AVE para ir a casa de mis padres en Salamanca. No reembolsable, por supuesto. El nombre de mamá parpadeó en mi pantalla. Sonreí y contesté. Hola mamá, estaba a punto de... Sofía. Su voz era plana, fría. Necesito decirte algo. Se me encogió el estómago. Ese tono nunca significaba nada bueno. ¿Qué pasa? ¿Está bien, papá? Tu padre está bien. Una pausa. Escucha, he estado pensando y... No vengas a casa este año. De hecho, me reí. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué quieres decir? Beatriz no quiere dramas. Está embarazada de nuevo y no necesita estrés. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Dramas? ¿Qué dramas? Ni siquiera he hablado con Beatriz en meses. Exacto. La voz de mamá se endureció. Y mantengámoslo así. Ya sabes cómo te pones. ¿Cómo me pongo? Mi voz se quebró. Mamá, literalmente solo le pregunté el año pasado por qué no me invitó a su baby shower. Eso no es drama. Eso es una pregunta. Mira, a eso me refiero exactamente. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Me quedé allí congelada, viendo la lluvia caer fuera de mi ventana. 27 años, y mi madre me decía que no era bienvenida en Navidad porque una vez pregunté por qué me habían excluido. Mamá, ya compré mi billete. Pues pide un reembolso. Su tono no dejaba lugar a negociación. Beatriz está embarazada. No necesita estrés. ¿Lo entiendes? La línea se cortó. Lo entendí perfectamente. Siempre había sido el sacrificio aceptable. Ojalá pudiera decir que esta era la primera vez. Pero mientras me sentaba en el borde de mi cama, mirando mi inútil billete de tren, los recuerdos volvieron como una recopilación de decepciones. Mi fiesta de 16 cumpleaños. La había estado planeando durante meses. Una pequeña reunión con mis 3 mejores amigas. Mamá prometió que tendríamos tarta y iríamos a la bolera. Pero la mañana del día, Beatriz llamó llorando porque había suspendido su examen final de matemáticas y necesitaba apoyo emocional. Mi fiesta se canceló. Pasamos el día consolando a mi hermana en su lugar. No seas dramática, Sofía. Tu hermana nos necesita más ahora mismo. Puedes celebrarlo el próximo fin de semana. Nunca lo hicimos. Luego fue mi graduación de la universidad. Había trabajado muy duro para ese momento. 4 años de noches sin dormir, trabajos a tiempo parcial y sobreviviendo a base de pasta barata. Fui la primera persona de mi familia en graduarse con matrícula de honor. Cuando crucé ese escenario, busqué a mis padres entre la multitud. Sus asientos estaban vacíos. Aparecieron 2 horas tarde. Beatriz tenía una revisión prenatal rutinaria que no podía reprogramarse.
Lo entiendes, cariño. El bebé de tu hermana es más importante que una ceremonia. Más importante que yo. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que siempre quiso decir. Aprendí temprano que quejarse solo empeoraba las cosas. No seas tan sensible. Deja de hacer que todo gire en torno a ti. ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte por tu hermana? Así que dejé de quejarme. Me hice más pequeña, más callada. Pensé que si era lo suficientemente agradable, lo suficientemente fácil, lo suficientemente invisible, tal vez entonces finalmente ganaría su amor. Tenía 27 años, sentada en un apartamento frío con un billete de tren inútil, y finalmente me di cuenta de la verdad. No había cantidad de pequeña que fuera lo suficientemente pequeña. Llamé a mi padre. No sé qué esperaba. Tal vez alguna pequeña parte de mí todavía creía que él me defendería, solo por esta vez. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Hola, hija. Su voz era cautelosa. Él ya lo sabía. Papá, te lo ha dicho mamá. Una larga pausa. Podía escuchar la televisión de fondo, probablemente un partido de fútbol. Lo mencionó. ¿Y te parece bien? ¿No crees que tal vez debería permitírseme estar en Nochebuena con mi propia familia? Otra pausa, más larga esta vez. Ya sabes cómo es tu madre, Sofía. Solo intenta mantener la paz. Mantener la paz excluyéndome. No es así. Entonces, ¿cómo es, papá? Dímelo. Porque desde donde yo estoy, parece que todos estáis eligiendo a Beatriz sobre mí otra vez. Silencio. Podía escucharle respirar. Casi podía verle sentado en su sillón, frotándose la frente como siempre hacía cuando quería desaparecer de una conversación. Papá, ¿quieres que esté allí? Pasaron 5 segundos. 10. Creo que se aclaró la garganta. Creo que es mejor si haces caso a tu madre este año. Algo dentro de mí se quedó en silencio. No triste, no enfadada, solo vacía. Vale, papá. Sofía, no te pongas. Como dije, vale. Colgué. Él no volvió a llamar. Me senté en mi apartamento mientras el sol se ponía, viendo las sombras estirarse por mi suelo. Mi padre tuvo la oportunidad de elegirme, de decir una palabra en mi defensa, y eligió el silencio en su lugar. Él siempre estaba en medio. Me di cuenta de que él simplemente siempre elegía estar de su lado. Pero mientras la oscuridad se asentaba, algo más se asentó también. Una decisión tranquila. Si no era bienvenida en su mesa, haría mi propia Nochebuena. El día de Nochebuena llegó gris y frío. Me desperté en mi estudio con el sonido de la familia de mis vecinos llegando. Pasos en el piso de arriba, niños riendo, la calidez amortiguada de voces que no podía distinguir. El olor a algo delicioso se colaba por los conductos de ventilación. Alguien estaba asando cordero. Me hice café soluble y me senté junto a la ventana, viendo la lluvia caer sobre la calle vacía de abajo. Mi teléfono permaneció en silencio toda la mañana. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un «Feliz Navidad» de nadie de mi familia. Alrededor del mediodía cometí el error de abrir Instagram. Beatriz había publicado una foto. Toda la familia alrededor de la mesa del comedor. Mamá, papá, Beatriz, su marido Javier, su hijo de 2 años con un jersey navideño. Todos sonreían. El pie de foto decía: «Muy agradecida por mi familia. Estas son las personas que más importan». Amplié la foto, conté los servicios de mesa. 4 adultos, un niño pequeño, 5 sillas. Ni siquiera había una silla vacía donde yo debería haber estado. No solo me habían excluido, me habían borrado como si nunca hubiera existido. Cerré la aplicación, miré el techo. Pensé en pedir comida a domicilio y pasar el día en la cama. Eso es lo que merecía, ¿verdad? Una comida triste, sola, en mi apartamento oscuro, sintiendo lástima por mí misma. Eso es lo que obtiene la hija dramática. Pero algo en mí se negó. No iba a sentarme aquí y dejar que ganaran.
No iba a dejar que su rechazo me convirtiera en exactamente lo que me acusaban de ser: un desastre triste, amargado y dramático. Agarré mi abrigo. Si iba a cenar en Nochebuena sola, iba a hacerlo en algún lugar con comida real, con luz, con vida. Solo tenía que encontrar un restaurante que siguiera abierto. El restaurante El Mirador era una de esas viejas instituciones de Madrid. Madera oscura, accesorios de latón, el tipo de lugar que todavía tenía servilletas de tela y velas en cada mesa. Más importante aún, era uno de los pocos restaurantes en la ciudad que permanecía abierto en Nochebuena. Cuando empujé la puerta, el calor me golpeó como una ola. El olor a asado y pan fresco, el suave tintineo de las copas, y en todas partes, familias, parejas con abuelos, padres con hijos, grupos de amigos que reían como si se conocieran desde siempre. El restaurante zumbaba con el sonido de personas que pertenecían a algún lugar. La camarera me miró con apenas disimulada lástima. ¿Solo una esta noche? Solo una. Me llevó a una pequeña mesa para dos en la esquina, apretada entre la puerta de la cocina y una gran familia que ocupaba 3 mesas juntas. Podría haber tocado sus sillas si estiraba el brazo. Su camarero estará como usted enseguida. Me senté, abrí el menú, intenté parecer que esto era una lección. La familia a mi lado estaba celebrando a lo grande. Una pareja mayor en la cabecera de la mesa, probablemente de unos 60 y tantos años. Un hombre de mediana edad con su esposa y 2 hijos, y un hombre más joven de unos 30 años que no paraba de hacer reír a todos. 3 generaciones, fácilmente. Se pasaban los platos de un lado a otro sin preguntar. Se interrumpían de la manera en que solo las personas que realmente se quieren pueden hacerlo. Los observé por el rabillo del ojo y sentí que algo se rompía en mi pecho. Así es como se supone que debe ser una familia. El camarero llegó con una cesta de pan y una sonrisa tensa. El especial de Navidad, por favor. Iba a superar esta cena. Iba a estar bien. No estaba bien. Mi plato llegó. Cordero asado, piel dorada, patatas panadera perfectas. Parecía una foto de revista. No podía saborear nada de eso. Me senté allí empujando la comida por mi plato, tratando de no mirar a la familia a mi lado, tratando de no pensar en mi propia familia reunida alrededor de su mesa en Salamanca, riendo y pasando la salsa, sin un solo pensamiento sobre la hija que habían descartado. Y de repente entendí algo que había estado evitando durante 27 años. Esto no iba sobre la Navidad. Esto no iba sobre el embarazo de Beatriz o la necesidad de paz de mamá. Esto iba sobre un patrón tan profundo que había moldeado toda mi vida. Había pasado 27 años tratando de ganar un lugar en su mesa, doblándome en formas cada vez más pequeñas, tragándome mi dolor, disculpándome por tener sentimientos, quedándome callada cuando debería haber hablado, hablando solo para que me dijeran que era demasiado. ¿Y qué me había conseguido eso? Una mesa en la esquina, una comida sola, una foto de Instagram sin silla vacía. Si seguía así, si seguía intentando ser lo suficientemente pequeña, lo suficientemente callada, lo suficientemente agradable, ¿qué me quedaría? En algún momento, no quedaría nada que encoger. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Volví mi cara hacia la ventana, esperando que nadie se diera cuenta. Agarré mi servilleta y la presioné contra mis ojos, tratando de ser invisible, tratando de desaparecer como siempre hacía. Cariño, me congelé. Una voz de mujer, cálida, preocupada. ¿Estás bien? Levanté la vista. La mujer mayor de la familia de al lado estaba de pie junto a mi mesa. Cabello plateado, ojos amables, una cara que de alguna manera parecía haber pasado toda una vida escuchando realmente a la gente. Me miraba como si yo importara. Estoy bien, dije automáticamente. Solo alergias. La mujer levantó una ceja, no juzgando, solo sabiendo.
Las alergias no suelen hacer que la gente llore en su servilleta en Nochebuena. Solté un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. ¿Tan obvio? Solo para alguien que está prestando atención. Tenía una voz suave, pero había acero debajo. El tipo de mujer que había visto cosas. Soy Isabel. Sofía. Bueno, Sofía. Miró a su familia, luego a mí. Nadie debería comer solo en este día. ¿Por qué no te unes a nosotros? Sacudí la cabeza inmediatamente. Oh, no podría. No quiero molestar. No estás molestando. Estoy invitando. Ella sonrió. Hay una diferencia. Realmente lo aprecio, pero... Mi marido cuenta chistes terribles. Continuó como si yo no hubiera hablado. Y mi hijo Marcos sigue intentando iniciar debates políticos. Bien podrías venir a sufrir con nosotros. Desde la mesa grande, el hombre mayor, su marido, supuse, me saludó con la mano. Ella no aceptará un no por respuesta. Confía en mí. 43 años y nunca he ganado una discusión. El hijo menor, Marcos, aparentemente, sonrió. No se equivoca. Miré mi cordero frío, mi mesa vacía, mi servilleta aún húmeda de lágrimas. Luego miré a Isabel Moreno y sus ojos cálidos, y su familia que de alguna manera tenía espacio para una extraña. Vale, me oí decir. Si estáis seguros. Lo estoy. Estoy segura. Isabel puso su mano en mi hombro. Vamos. Acabamos de abrir otra botella de vino y hay demasiados postres. Me levanté sobre piernas temblorosas y la seguí a la mesa, sin saber que este único momento, este pequeño acto de bondad de una mujer que nunca había conocido, estaba a punto de cambiar toda la trayectoria de mi vida. Hicieron sitio para mí como si siempre hubiera estado allí. Alguien acercó una silla. Alguien más me pasó un plato. Antes de que pudiera siquiera sentarme, tenía una copa de vino en mi mano y un panecillo caliente en mi plato. Soy Ricardo, dijo el hombre mayor, estrechando mi mano firmemente. Esta es mi esposa, Isabel, nuestro hijo Daniel y su esposa Sara, sus hijos Emma y Lucas, y nuestro Benjamín, Marcos. Hola, di un pequeño y torpe saludo a la mesa. Soy Sofía, muchas gracias por... ¿A qué te dedicas, Sofía?, preguntó Daniel, pasándome las patatas. Soy diseñadora gráfica, freelance mayormente. Eso es maravilloso, dijo Sara. Yo apenas puedo dibujar un monigote. Mamá, los monigotes son fáciles, dijo Emma. Parecía tener unos 8 años. Incluso yo puedo hacer eso. Todos rieron. No de nadie, con los demás. Era un sonido tan extraño. Marcos captó mi mirada desde el otro lado de la mesa. Tenía más o menos mi edad, quizás un poco mayor, con cabello oscuro y una sonrisa fácil. «Aviso justo, mi padre está a punto de contar un chiste». «No lo estoy», protestó Ricardo. «Lo está», dijo Isabel. Ricardo sonrió. «Vale, bien. ¿Qué le dice un semáforo a otro?» «Papá, no». Daniel gimió. «No me mires, que me estoy cambiando». Los niños estallaron en risitas. Sara puso los ojos en blanco. Marcos sacudió la cabeza. ¿Y yo? Yo realmente me reí. Una risa real, por primera vez en todo el día. Ricardo levantó su copa de vino. Un brindis por los invitados inesperados que completan nuestra mesa. Todos levantaron sus copas, incluida yo. Miré alrededor a estas personas, extraños todos ellos hasta hace 15 minutos, y sentí algo que no había sentido en años. Calidez. Aceptación, pertenencia. No sabía que las familias podían sentirse así. Después del plato principal, mientras los niños corrían a explorar el restaurante y los hombres discutían sobre fútbol, Isabel se movió a la silla junto a la mía. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja. «¿De verdad?». Miré mi plato. «Mejor. Esto es realmente agradable. Gracias». «De nada». Tomó un sorbo de su vino. Pero eso no es lo que pregunté. Algo sobre su franqueza me hizo querer ser honesta. Estoy bien. Solo estoy teniendo una Nochebuena difícil. ¿Quieres decirme por qué estás realmente aquí sola? Dudé. La verdad parecía demasiado patética para decirla en voz alta. Mi propia madre me dijo que no fuera a casa. Mi hermana piensa que soy un drama. Mi padre eligió el silencio sobre mí.
Pero Isabel esperó, paciente, sin juicio en sus ojos. Mi madre me llamó hace 3 días, dije finalmente. Me dijo que no fuera a casa por Navidad. Mi hermana está embarazada y no quería dramas. ¿Dramas? ¿Así es como llaman a cuando haces preguntas que no quieren responder? Isabel asintió lentamente. Ya veo, está bien, añadí rápidamente. Quiero decir, no está bien, pero... No está bien. La voz de Isabel era suave, pero firme. ¿Puedo decirte algo que aprendí en 30 años como abogada de familia? Parpadeé. ¿Eres abogada? ¿Derecho familiar jubilada? Ella sonrió. He visto todo tipo de disfunción familiar que puedas imaginar. Y he aprendido que las personas que te acusan de causar dramas suelen ser las que lo crean. Solo necesitan a alguien a quien culpar. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Tú no eres el problema, Sofía. Isabel puso su mano sobre la mía. Nunca lo fuiste. No podía hablar. Apenas podía respirar. Esas eran las palabras que había necesitado escuchar toda mi vida. Hola, quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez te han culpado de causar drama solo porque pediste ser tratado con justicia, te veo. Quiero saber, ¿alguna vez te han convertido en el chivo expiatorio de tu familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te está tocando de cerca, por favor dale al botón de me gusta para que más personas puedan encontrarla. Ahora, dejadme contaros lo que pasó después. La velada transcurrió lentamente, como lo hacen las buenas cenas. Se sirvieron los postres, se sirvió café. Los niños se durmieron en el regazo de Sara, exhaustos de correr en círculos por el restaurante. Cuando llegó la cuenta, busqué mi cartera, pero Ricardo me detuvo con un gesto. Por favor, dijo, invitamos nosotros. No puedo dejar que... Puedes y lo harás, sonrió. Considéralo una tradición navideña. Siempre pagamos la cena de los nuevos amigos. Mientras recogíamos nuestros abrigos y nos preparábamos para irnos, Isabel presionó algo en mi mano. Una tarjeta pequeña de color crema con texto negro elegante. Miré hacia abajo. Isabel Moreno, abogada de familia, jubilada. Debajo de eso, un número de teléfono y una dirección en el barrio de Salamanca. Si alguna vez necesitas hablar, dijo, llámame. Lo digo en serio. Yo... Gracias. Ricardo apareció a nuestro lado, poniéndose el abrigo. Comidas de domingo cada semana en nuestra casa. Eres bienvenida en cualquier momento. Sacudí la cabeza. Eso es muy amable, pero no podría... Podría, dijo Marcos, uniéndose al grupo. Y debería. Mamá nunca dice cosas que no siente. Créeme. Isabel apretó mi mano. La familia no es sangre, Sofía. Es estar presente. Me quedé allí, en el vestíbulo del restaurante, sosteniendo una tarjeta de visita de una mujer que había conocido hace 3 horas, recibiendo una invitación abierta de una familia sobre la que no tenía ningún derecho. Fuera, la lluvia caía más fuerte. A través de la ventana podía ver a familias apresurándose hacia sus coches, niños llevados a hombros, abuelos agarrando táperes con sobras. Miré hacia atrás a los Moreno, Ricardo ayudando a Isabel con su bufanda, Daniel reuniendo a los niños dormidos, Marcos esperando junto a la puerta con una mirada expectante. Vale, dije, tal vez me pase algún día. Isabel sonrió, como si supiera que diría que sí desde el principio. No tenía idea de que acababa de conocer a mi futura familia. No fui a la comida del domingo, la semana siguiente, ni la de después. Parecía demasiado extraño, demasiado atrevido, demasiado como si estuviera imponiéndome en la familia de otra persona. Pero Isabel llamó solo para ver qué tal, dijo, solo para ver cómo estaba. A principios de enero, finalmente acepté la invitación. Ese primer domingo me paré en el porche de los Moreno en Salamanca durante 5 minutos completos antes de reunir el valor para llamar. La casa era exactamente lo que había imaginado. Un hermoso piso antiguo con techos altos y luces en cada ventana. Parecía el tipo de lugar donde pasaban cosas buenas. Isabel abrió la puerta antes de que pudiera cambiar de opinión. «Ahí estás». Me abrazó como si fuera la cosa más natural del mundo.
Te guardamos un sitio. Ese fue el primero de muchos domingos. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en un habitual en la mesa de los Moreno. Ricardo me enseñó a jugar al ajedrez, aunque perdía cada partida. Isabel me enseñó su receta secreta de tarta de manzana, la que juró que nunca había escrito. Los hijos de Daniel empezaron a llamarme tía Sofía, sin que nadie se lo dijera. Y Marcos y yo nos hicimos amigos. Amigos de verdad, del tipo que se envían mensajes con pensamientos aleatorios a las 2 de la mañana y discuten sobre películas y se sientan uno al lado del otro en la cena sin que nadie tenga que organizarlo. No supe de mi familia biológica ni una vez, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Por primera vez en mi vida, dejé de notarlo porque por primera vez no estaba actuando para conseguir amor. No me estaba encogiendo para encajar en las expectativas de otra persona. Simplemente era amada. Se sentía como volver finalmente a casa. Una tarde de primavera, unos 8 meses después de esa primera Nochebuena, Isabel y yo estábamos sentadas en su terraza. El jardín empezaba a florecer, tulipanes empujando a través de la tierra, pájaros peleando por el comedero. Ricardo estaba dentro, viendo un partido con Marcos. Podíamos oírlos gritarle a la tele. ¿Has sabido algo de tus padres?, preguntó Isabel. Observé a un gorrión aterrizar en la valla. No, y yo tampoco he contactado con ellos. Él asintió, sin juicio en sus ojos. ¿Quieres hacerlo? Lo pensé, realmente lo pensé. A veces, admití, en medio de la noche mayormente, pienso en llamar a mi madre e intentar explicarle, pero luego recuerdo que no hay nada que explicar. Ella sabe lo que hizo. Simplemente no cree que estuviera mal. Eso es algo difícil de aceptar. Lo es. Me ajusté la chaqueta. Sigo esperando sentirme culpable. Todo el mundo dice que deberías perdonar a tu familia pase lo que pase. Que la sangre es más espesa que el agua y todo eso. ¿Sabes? Nunca he creído eso. Isabel tomó un sorbo de su té. En mi carrera, ayudé a muchas personas a encontrar reconocimiento legal para las familias que han construido, no en las que nacieron. Me giré para mirarla. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió, suave y sabia. Solo que la ley reconoce lo que el corazón ya sabe, que la familia puede ser creada, no solo heredada. Hay formas de hacer oficiales esos lazos si una persona quiere. No entendí completamente lo que estaba insinuando. No todavía. Algo en lo que pensar, dijo Isabel. Cuando estés lista. Palmeó mi mano y cambió el tema a sus plantas de tomate. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Echarían raíces lentamente y florecerían exactamente en el momento adecuado. Sucedió tan naturalmente que casi no noté qué pasaba. 2 años después de esa primera Nochebuena, Marcos y yo no éramos solo amigos. Éramos algo más. Algo que había crecido tan gradualmente que cuando finalmente lo reconocimos, se sintió menos como un comienzo y más como un reconocimiento de lo que siempre había estado allí. Me invitó a cenar al restaurante El Mirador, el mismo lugar donde nos conocimos. Esto se siente circular, dije, deslizándome en el reservado. Ese es el punto. Marcos estaba nervioso. Podía notarlo por la forma en que seguía ajustando su servilleta. Quería traerte de vuelta donde todo empezó. ¿Dónde empezó qué? Extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Sofía, he estado tratando de averiguar cómo decir esto durante meses. Tomó aire. Quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote cada día. Mi corazón se detuvo. Marcus, sé que tu familia te hizo daño. Sé que tienes miedo de que las personas que se supone que te deben amar te fallen. Sus ojos estaban fijos en los míos. Pero no me voy a ir a ninguna parte. Nunca lo he hecho. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Sofía Ruiz, ¿quieres casarte conmigo? No podía hablar. No podía respirar. Miré a este hombre que había sido mi amigo primero, mi confidente segundo,
mi roca a través de 2 años de curación. Y vi mi futuro. Sí, susurré. Sí. Deslizó el anillo en mi dedo. El restaurante estalló en aplausos. Había estado tan concentrada en Marcos que ni siquiera había notado a los otros comensales mirando. Y entonces los vi en la mesa de la esquina. Ricardo e Isabel, con champán ya servido, sonriéndonos como si lo hubieran sabido todo el tiempo. Mamá no pudo resistirse, rió Marcos. Iba a convertirme oficialmente en una moreno. La planificación de la boda comenzó de inmediato. Opciones de lugar, catering, degustaciones, consultas de flores. Era abrumador y emocionante, y todo lo que nunca me había permitido soñar. Pero una pregunta me mantenía despierta por la noche. Las invitaciones de boda necesitarían una línea para los padres de la novia, y no tenía idea de qué escribir allí. Roberto y Carmen Ruiz. No habían hablado conmigo en más de 2 años. No habían llamado en mi cumpleaños. No habían reconocido mi existencia de ninguna manera. No podía poner sus nombres en mi invitación de boda. No se habían ganado ese honor. Estaba caminando de un lado a otro en el Salón de los Moreno una tarde cuando Isabel me encontró. ¿Qué te preocupa, cariño? Le conté sobre la invitación, sobre la línea imposible que no podía averiguar cómo llenar. Isabel se sentó y palmeó el cojín a su lado. Hay algo que te mencioné una vez sobre el reconocimiento legal para la familia elegida. ¿Recuerdas? Asentí lentamente. Dijiste que la ley reconoce a la familia que se crea, no solo la heredada. Adopción de adultos, dijo Isabel suavemente. Es un proceso legal donde un adulto consciente es formalmente adoptado por otra familia. Crea una relación legal de padre e hijo, nuevo certificado de nacimiento, nuevo estatus legal de pariente más cercano, todo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Eso es una cosa real? Muy real. He ayudado a muchas personas a través del proceso. Miré a esta mujer que me había metido en su familia en la noche más solitaria de mi vida, que me había alimentado con cenas de domingo y me había enseñado sobre tartas y me había mostrado lo que una madre podía hacer. Isabel, mi voz se quebró. Tú y Ricardo consideraríais... Me abrazó antes de que pudiera terminar la frase. Te hemos considerado nuestra hija desde la primera Nochebuena, susurró. Solo estábamos esperando a que estuvieras lista. El proceso de adopción llevó varios meses. Papeleo, comparecencias judiciales, trámites legales. Pero con Isabel guiándome a través de cada paso, se sintió menos como burocracia y más como una ceremonia. Cuando el juez firmó la orden final, legalmente me convertí en Sofía Moreno. Tenía un nuevo certificado de nacimiento, nuevos padres legales, una nueva familia en papel y en mi corazón. La boda se fijó para el junio siguiente. Enviamos invitaciones con la línea por la que había agonizado, ahora orgullosamente impresa. Padres de la novia, Ricardo e Isabel Moreno. Debería haber sabido que la familia Ruiz eventualmente se enteraría. 3 meses antes de la boda, mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. El primer mensaje de ella en casi 3 años. ¿Sabías que Sofía se casa? Miré la pantalla. Luego bloqueé el número. Una semana después, mi madre llamó 5 veces en un día. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Finalmente, un mensaje de texto. ¿Por qué no nos lo dijiste? Somos tu familia. Llámame inmediatamente. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. 3 años de silencio. 3 años fingiendo que no existía. Y ahora de repente recordaban que tenían otra hija. No estaba enfadada. Había superado la ira hace mucho tiempo. Solo estaba cansada. Marcos me encontró mirando mi teléfono esa noche. ¿Todo bien? Mi familia biológica se enteró de la boda. Se sentó a mi lado. ¿Qué quieres hacer? Nada. Guardé el teléfono. No les debo nada. Ni una explicación, ni una invitación, nada. Asintió y me abrazó. Decidas lo que decidas, te apoyo. Pero ambos sabíamos que esto no había terminado. Los Ruiz no eran el tipo de familia que aceptaba ser ignorada. La pregunta era,
¿Qué harían al respecto? Ella apareció en mi apartamento un martes por la tarde. Estaba trabajando desde casa, revisando pruebas de diseño en la mesa de mi cocina, cuando sonó el timbre. Abrí sin mirar por la mirilla, un error que no volvería a cometer. Sofía. Mi madre estaba parada en mi pasillo. Parecía más vieja de lo que recordaba, más canosa, más cansada. Pero sus ojos tenían la misma expresión de decepción que había pasado a mi infancia tratando de borrar. Mamá. La palabra se sentía extraña en mi boca. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Empujó pasando por mi lado hacia el apartamento sin ser invitada. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Casarte sin decírselo a tu propia madre? No hemos hablado en 3 años. ¿Y de quién es la culpa? Cerré la puerta lentamente. Conté hasta 5. ¿Tuya? Fue tu culpa. Me dijiste que no fuera a casa, que no... Eso fue una noche buena. No puedes seguir molesta por eso. No estoy molesta. Mantuve mi voz calmada. He pasado página. Los ojos de Carmen barrieron mi salón, aterrizando en las fotos en mi estantería. Yo y Marcos en una playa. Yo e Isabel haciendo tarta. Toda la familia Moreno en Navidad. Yo justo en el centro. ¿Quiénes son estas personas? Mi familia. Su cara se contrajo. Yo soy tu familia. Lo eras. Sostuve su mirada uniformemente. Elegiste no serlo. Recuerda, Beatriz no quería dramas. Eso fue hace años. Y en esos años nunca llamaste una vez. Nunca comprobaste si estaba viva. Nunca reconociste mi existencia. Me sentí extrañamente calmada. Así que no, mamá. No tienes derecho a aparecer ahora y actuar como si tuvieras algún derecho sobre mí. Quiero una invitación a la boda. No. Su mandíbula cayó. ¿Perdona? Me has oído. Caminé hacia la puerta y la abrí. No puedes borrarme y luego exigir un asiento en mi mesa. El día de la boda amaneció dorado y perfecto. Junio en La Rioja, un viñedo con colinas ondulantes y filas interminables de vides. Habíamos elegido una ceremonia al aire libre, con una recepción en un hermoso granero de piedra, todo decorado con rosas blancas y vegetación. En la suite nupcial, me paré frente a un espejo de cuerpo entero mientras Isabel ajustaba mi velo. «Estás preciosa», dijo suavemente. «Absolutamente preciosa». Miré mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba más calmada, más fuerte que la chica que se había sentado sola en un restaurante hace 5 años. Esa chica no había creído que mereciera ser amada. Esta mujer sabía mejor. En el tocador a mi lado había una copia del programa de la boda. Lo recogí, leyendo la línea que nunca pensé que sería capaz de escribir. Padres de la novia, Ricardo e Isabel Moreno. Debajo, en texto más pequeño, la familia que la eligió. Isabel notó que miraba. ¿Estás nerviosa por casarte con Marcos? No, dejé el programa. Por lo que podría pasar un poco. Había contratado seguridad para la boda, una precaución silenciosa. Después de la visita de mamá a mi apartamento, sabía que había una posibilidad de que intentara algo. Isabel puso sus manos sobre mis hombros. Pase lo que pase hoy, tienes una familia que te eligió. Siempre te elegiremos. Nunca olvides eso. La abracé fuerte. Te quiero, mamá. Era la primera vez que la llamaba así. La palabra salió naturalmente, como si siempre hubiera estado esperando. Los ojos de Isabel brillaron. Yo también te quiero, cariño, mi hija. A través de la ventana podía ver a los invitados llegando. Marcos ya estaba en el altar, pareciendo nervioso y guapo en su traje gris. Era la hora. Viniera lo que viniese después, estaba lista. La ceremonia fue todo lo que había soñado. Marcos esperando al final del pasillo, Ricardo acompañándome hacia él, firme y orgulloso. Los votos que habíamos escrito nosotros mismos, palabras que hicieran llorar a la mitad de los invitados y a la otra mitad fingir que no lloraban. Cuando Marcos deslizó el anillo en mi dedo y el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí que algo encajaba en su lugar, como la última pieza de un rompecabezas que había estado tratando de resolver
toda mi vida. El banquete estaba en pleno apogeo cuando el guardia de seguridad me encontró. Señora Moreno, Apareció a mi lado, discreto y profesional. Hay 2 personas en la entrada, dicen ser sus padres. Había esperado esto. Parte de mí había estado esperándolo todo el día. Marcos apareció a mi lado. ¿Qué está pasando? Mis padres biológicos están aquí. Su expresión se endureció. Yo me encargo. No. Tomé su mano. Este es mi momento. Yo me encargaré. Consideré mis opciones. Podría hacer que los echaran. Podría fingir que no estaban allí. Podría evitar la confrontación por completo. Pero algo en mí dijo, no. Que vean lo que perdieron. Que vean a la familia que dio un paso adelante cuando ellos se alejaron. Que sean testigos de la vida que construí sin ellos. Déjelos entrar, le dije al guardia de seguridad. Pero no lo siente con la familia. Póngalos al fondo. ¿Estás segura?, preguntó Marcos. Estoy segura. El guardia asintió y desapareció. Unos minutos después los vi. Carmen y Roberto Ruiz, parados con incertidumbre en el borde de la recepción, mirando alrededor a las más de 100 personas que celebraban la boda de su hija. Su hija, con la que no habían hablado en 3 años. El maestro de ceremonias estaba a punto de hacer su anuncio. Sincronización perfecta. Vale, este es el momento. Antes de la gran revelación, tengo una pregunta para vosotros. Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais dejado entrar a vuestros padres biológicos a vuestra boda? Escribid sí o no en los comentarios. Quiero saber qué habríais hecho. Y si os morís por ver qué pasa después, aseguraos de estar suscritos con las notificaciones activadas. Ahora, dejadme contaros sobre el momento en que todo cambió. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. La música se suavizó. Damas y caballeros, si pudiera tener su atención, por favor. La sala se cayó. Los invitados se giraron hacia el frente. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Antes de continuar la celebración, me gustaría presentar a unas personas muy especiales. Observé a mis padres biológicos desde el otro lado de la sala. Carmen estiraba el cuello tratando de ver. Roberto estaba detrás de ella, manos en los bolsillos, pareciendo incómodo. No tenía ni idea de lo que venía. Por favor, uníos a mí para dar la bienvenida a los padres de la novia. Carmen se enderezó. Podía verla preparándose para reconocer la introducción, para aceptar el reconocimiento que creía que era legítimamente suyo. Ricardo e Isabel Moreno. La sala estalló en aplausos. Ricardo e Isabel se levantaron de la mesa presidencial sonriendo, saludando a los invitados. La gente vitoreó. Alguien silbó. El fotógrafo tomó fotos. Y al otro lado de la sala, la cara de mi madre se puso blanca. Lo vi suceder en cámara lenta. La confusión, la incredulidad. El momento en que se dio cuenta de lo que esas palabras significaban. Ricardo e Isabel Moreno, la familia que eligió a Sofía y a quien Sofía eligió a cambio. Carmen agarró el brazo de Roberto. ¿Qué acaba de decir? Roberto parecía aturdido, sin habla. A su alrededor, los invitados aplaudían y sonreían, completamente inconscientes de que la pareja mayor en la parte de atrás tenía alguna conexión con la novia. Para todos los demás en esta boda, Ricardo e Isabel Moreno eran simplemente lo que parecían ser, mis padres. La boca de Carmen se abrió y cerró. No salió ningún sonido. Miró a la feliz pareja aceptando felicitaciones, luego a mí parada con mi esposo, y la verdad finalmente se asentó sobre ella como una ola fría. Había sido reemplazada completamente, oficialmente, legalmente, y todos en esta sala lo sabían, excepto ella. Carmen empujó a través de la multitud antes de que pudiera detenerla. Me alcanzó justo cuando los aplausos se estaban apagando. Su cara estaba enrojecida, sus ojos salvajes. Roberto la seguía detrás, pareciendo que quería desaparecer. ¿Qué está pasando? La voz de Carmen era un susurro áspero. ¿Quiénes son esas personas? Mantuve mi voz calmada, firme. Mis padres legales. Fui adoptada hace 2 años. ¿Tú qué? Ella realmente retrocedió un paso tambaleándose.
No puedes simplemente reemplazarnos. Yo no os reemplacé. La miré uniformemente. Vosotros me abandonasteis primero. Nunca te abandonamos. Tú me dijisteis que no fuera a casa. Elegisteis a Beatriz. Cada vez durante 27 años. Los invitados más cercanos a nosotros habían notado la confrontación. Las conversaciones murieron. Las cabezas se giraron. Eso no es justo, comenzó Carmen. ¿Justo? Sentí a Marcos moverse a mi lado. Una presencia sólida y tranquilizadora. ¿Quieres hablar de justicia? No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad era lo suficientemente fuerte por sí sola. Pasé 27 años tratando de ganar un lugar en vuestra familia. ¿Sabes lo que obtuve? Una foto de Instagram sin silla vacía. Una cena de Nochebuena sola. 3 años de silencio. Sigo siendo tu madre. La voz de Carmen se quebró. No legalmente. Levanté mi mano izquierda, ambos anillos brillando bajo las luces de la recepción. No emocionalmente. Ya no. A nuestro alrededor, la sala se había quedado en silencio. 100 pares de ojos nos observaban. Carmen miró alrededor, repentinamente consciente de la audiencia. Sus mejillas ardían rojas. «Esto es humillante», sisió. «Entonces iros». Mi voz fue suave, final. «Aparecisteis sin invitación en mi boda. No tenéis derecho a ser las víctimas aquí». Ella me miró como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo estaba. La hija que nunca se defendía finalmente había dejado de encogerse. Y entonces, por primera vez en toda mi vida, mi padre habló. Sofía. Su voz era áspera, rota. Yo lo siento. Me giré para mirarlo de verdad. Roberto Ruiz había envejecido más de lo que 5 años deberían justificar. Su cabello era más gris, sus hombros caídos, pero sus ojos estaban húmedos de lágrimas. Nunca había visto a mi padre llorar, ni una vez en 27 años. Lo siento, dijo de nuevo. Debería haberlo hecho mejor. Algo se rompió dentro de mi pecho. No curación, solo en reconocimiento de una vieja herida. Lo sé, papá, fui un cobarde. Su voz temblaba. Siempre lo fui. Sabía cómo te trataba tu madre, cómo te trataba Beatriz, y yo me quedé allí. Dejé que pasara. Carmen agarró su brazo. «Roberto, ¿qué estás?» Él se soltó de ella. Mantuvo sus ojos en mí. «Eras mi hija. Eras mi niña pequeña. Y dejé que te hicieran sentir como si no importaras». Una lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento tanto». Las palabras que había esperado 3 décadas para escuchar y llegaron demasiado tarde. «Sé que lo sientes, papá». Mi voz era gentil, pero firme. «Pero lo siento no deshace los años que te quedaste mirando. Lo siento no me devuelve mi infancia. Lo siento no hace que esto esté bien». «Lo sé», asintió, secándose los ojos. «Lo sé que no». Isabel apareció a mi hombro. No dijo nada, solo puso su mano en mi brazo, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Carmen miró a Isabel con hostilidad apenas disimulada. «Tú», escupió, «tú eres la que robó a mi hija». La expresión de Isabel no cambió. «No robé nada, señora Ruiz». «Entonces, ¿cómo llamas a esto?» Ricardo Moreno dio un paso adelante, posicionándose junto a su esposa. Ricardo Moreno no era un hombre de confrontaciones. En los años que lo conocía, nunca le había oído levantar la voz una vez. Pero cuando habló ahora, había un acero en su tono que silenció a todos. «Creo que es hora de que se vayan». La mandíbula de Carmen cayó. «¿Quién eres tú para decirnos...?» «Soy su padre». La voz de Ricardo se llevó a través de la recepción silenciosa. «Legalmente y en todos los sentidos que importan. Robasteis a nuestra hija». Ricardo sacudió la cabeza, calmado, seguro. «No, señora, no robamos nada. Ustedes la regalaron. Nosotros simplemente recogimos lo que tiraron». Carmen se estremeció como si la hubieran abofeteado. «Hace 5 años», continuó Ricardo,
Esta joven estaba sentada sola en un restaurante en Nochebuena, porque su propia familia le dijo que no era bienvenida. Mi esposa la invitó a nuestra mesa, le dimos de comer, hablamos con ella, la tratamos como a un ser humano. Se acercó más a Carmen, bajando la voz. ¿Sabe lo que nos dijo esa noche? Dijo que no podía recordar la última vez que sintió que importaba para alguien. 27 años, y no podía recordar haberse sentido querida por su propia familia. Carmen abrió la boca. No salió ningún sonido. No robamos a su hija. Simplemente le mostramos cómo se supone que debe ser una familia. El resto fue su elección. Se giró para enfrentar a la multitud reunida. Ahora, este es el día de la boda de mi hija, el día más feliz de su vida, y no dejaré que nadie lo arruine. Asintió a los guardias de seguridad que habían estado parados discretamente cerca. Por favor, escolten a estas personas fuera. Mientras los guardias se acercaban, Ricardo puso su brazo a mi alrededor. Sofía es una Moreno ahora, dijo en voz baja, y los Moreno protegen a los suyos. Así es como suena un padre. Antes de que los guardias de seguridad pudieran llevárselos, levanté mi mano. ¡Esperad! Todos se congelaron. Carmen me miró con algo parecido a la esperanza en sus ojos. Tal vez pensó que estaba teniendo dudas. Tal vez pensó que cedería. Caminé hacia mis padres biológicos. Me detuve a un brazo de distancia. Mamá, papá. Las palabras todavía se sentían extrañas en mi boca cuando se dirigían a ellos. Necesito que entendáis algo. La barbilla de Carmen se levantó. ¿Qué? No os odio. Lo que sea que esperara que dijera, eso no era. No os odio, repetí. He hecho las paces con quienes sois. No sois villanos. Solo sois personas que no pudieron amarme de la manera que necesitaba ser amada. Personas que eligieron la comodidad sobre la justicia. Personas que dejaron que una hija se volviera invisible para que la otra pudiera brillar. Roberto estaba llorando de nuevo. La cara de Carmen era una máscara. Pero también he hecho las paces con quién soy yo. Me puse más erguida. Y quien soy es alguien que merece ser elegida. No como un plan B, no como una ocurrencia tardía. Elegida primero. Los miré a ambos. Los padres a los que había pasado mi infancia tratando de complacer. La familia para la que me había encogido para encajar. Vosotros no me elegisteis. Ellos sí. Hice un gesto hacia los Moreno. Y yo los elijo a ellos. La sala estaba en silencio. 100 invitados vieron este momento, y ninguno de ellos se movió. Carmen abrió la boca para hablar. No la dejé. No os estoy borrando de mi historia. Simplemente no os voy a dar un asiento en mi mesa nunca más. Y eso no es venganza. Eso es simplemente la consecuencia natural de vuestras elecciones. Asentí a la seguridad. Adiós, mamá, papá. Mientras eran escoltados fuera, los invitados de la boda comenzaron a aplaudir. No por el drama, sino por mí. El resto de la boda fue todo lo que había esperado. Bailamos, reímos, cortamos la tarta mientras todos vitoreaban. Marcos me hizo girar por la pista de baile hasta que estuve mareada de alegría. Durante esas pocas horas, me permitió olvidar la confrontación y simplemente ser feliz. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a estallar. Mensajes de primos de los que no había sabido nada en años. Mensajes de tíos y tías que apenas conocía. La familia extendida de los Ruiz se había enterado de lo que pasó en la boda y tenían opiniones. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? La familia es la familia, pase lo que pase. Has roto el corazón de tu padre. Los borré sin responder. Pero luego llegó un mensaje de alguien inesperado. Mi tía Patricia, la hermana menor de mi padre. Sofía, escuché lo que pasó. Quiero que sepas, estoy orgullosa de ti. Miré la pantalla. Siempre supe que Carmen y Beatriz te trataban mal. Intenté decir algo una vez y tu madre dejó de hablarme durante un año. Pero merecías algo mejor. Siempre lo mereciste. Me escocí en los ojos. Escribí de vuelta. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. En Facebook,
Carmen publicó un estado largo y dramático sobre hijos desagradecidos y familias modernas que no entienden la lealtad. No respondí. No lo necesitaba. Esa noche, bloqueé cada número de teléfono y cuenta de red social conectada a la familia Ruiz. No por ira, sino por paz. Marcos me encontró en el balcón de nuestra suite de luna de miel. ¿Estás bien? Miré hacia el viñedo extendiéndose dorado en la puesta de sol. Sí, me apoyé en él. Realmente lo estoy. Por primera vez en mi vida, no estaba cargando el peso de personas que no querían cargarme a mí. Finalmente, era libre. 2 semanas después de la boda, llegó una carta manuscrita a nuestra nueva dirección. El remitente decía Beatriz Ruiz de Vega. La letra de mi hermana, llena de bucles, perfecta, exactamente como recordaba de las tarjetas de cumpleaños, que siempre se sentían más como obligaciones que como afecto. Casi la tiré sin abrir, pero algo me hizo sentarme en la mesa de la cocina y leerla. Querida Sofía, no sé si leerás esto. Honestamente, no te culparía si no lo hicieras, pero tenía que intentarlo. Mamá me contó lo que pasó en tu boda. Está devastada. Papá no ha sido el mismo desde que llegó a casa. Creo que ver lo feliz que eres sin nosotros, rompió algo en él. Sé que no siempre hemos tenido la mejor relación, pero tienes que entender, mamá y papá solo estaban tratando de mantener la paz. Nunca quise que te sintieras excluida. Siempre hacías todo tan difícil. Siempre haciendo preguntas y sacando viejas heridas. Era agotador. Espero que algún día entiendas que la familia es complicada. Tal vez cuando tengas tus propios hijos, veas por qué mamá tomó las decisiones que tomó. No estoy pidiendo una disculpa. Solo quería que supieras que todavía te queremos, incluso si has decidido que no somos lo suficientemente buenos para ti, nunca más. Tu hermana, Beatriz. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. Marcos llegó a casa y me encontró en la mesa de la cocina. ¿Qué es eso? ¿Una carta de Beatriz? ¿Qué dice? Nada nuevo. Me levanté y empecé a hacer la cena. Todavía no lo entiende. Nunca lo hará. ¿Te molesta eso? Lo pensé. Realmente lo pensé. No, dije finalmente. No es mi trabajo hacer que ella entienda. Nunca lo fue. 1 año después de la boda, la vida se había sentado en algo hermoso. Marcos y yo compramos una casa en las afueras de Madrid. Un pequeño chalet con un gran patio trasero a solo 20 minutos de Ricardo e Isabel. Lo suficientemente cerca para las comidas de domingo, lo suficientemente lejos para tener privacidad. Ya no trabajaba como freelance. Una agencia de diseño me había contratado como su directora de arte, un trabajo que amaba tanto que apenas se sentía como trabajo. Marcos prosperaba en su firma de arquitectura. Estábamos construyendo una vida juntos, literal y figuradamente. Y yo estaba embarazada. Isabel lloró cuando se lo contamos. Ricardo intentó no llorar y falló. Los hijos de Daniel ya estaban discutiendo sobre quién sería el primo favorito del bebé. Una tarde de domingo, Isabel y yo estábamos preparando la habitación del bebé, pintando las paredes de un verde salvia suave, organizando muebles diminutos que parecían imposiblemente pequeños. ¿Habéis pensado en nombres?, preguntó Isabel, sosteniendo 2 móviles de cuna diferentes. Emilia, dije. Si es niña, Emilia Gracia Moreno. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Eso es precioso. La parte de Moreno es innegociable. Sonreí. Quiero que tenga el nombre de la familia que eligió a su madre. Isabel dejó el móvil y me abrazó. ¿Sabes?, dijo. Cuando te vi sentada sola en ese restaurante, no tenía idea de que acabaríamos aquí. Solo vi a alguien que necesitaba amabilidad. Me salvaste la vida esa noche. No, cariño, se apartó, sosteniendo mis hombros. Te salvaste a ti misma. Nosotros solo te mostramos que era posible. Miré alrededor de la habitación del bebé, a la cuna que habíamos elegido juntas,
a la mecedora que Ricardo había construido a mano, a la vida que había creado con personas que me amaban incondicionalmente. Finalmente, tenía todo lo que siempre había querido. Estaba en casa. 5 años exactos después de sentarme sola en el restaurante del Mirador, me senté en la cabecera de una mesa muy diferente. La casa de los Moreno era un caos, del mejor tipo. Emilia, ahora de 6 meses, pasaba de regazo en regazo como un pequeño tesoro babeante. Los hijos de Daniel estaban jugando algún juego de cartas complicado en la esquina. Sara discutía con Marcos sobre la forma correcta de trinchar el asado. Ricardo estaba robando trozos extra de postre cuando pensaba que Isabel no miraba. Ella lo hacía. Muy bien todos, Isabel aplaudió. Antes de comer necesitamos un brindis. Levantó su copa y me miró. Sofía, ¿harías los honores? Me levanté, con Emilia en mis brazos, y miré alrededor de la mesa a la familia que había encontrado. La familia que me había encontrado a mí. Hace 5 años, esta noche, dije, estaba sentada sola en un restaurante, preguntándome si alguna vez pertenecería a algún lugar. Pensaba que no se me podía amar. Pensaba que había algo mal en mí, que era demasiado difícil, demasiado dramática. Pausé, sintiendo la mano de Marcos apretar mi rodilla bajo la mesa. Entonces una extraña llamada, Isabel Moreno, se acercó a mi mesa y dijo: «Nadie debería comer solo en este día». Y todo cambió. Ricardo se secó los ojos. Isabel ya estaba llorando. Así que este es mi brindis. Levanté mi copa. Por la familia. No en la que nacemos, sino la que construimos. La que elegimos. La que nos elige a nosotros de vuelta. Por la familia, repitieron todos. Las copas tintinearon. Emilia gorjeó. Ricardo finalmente consiguió su trozo extra de pastel. Y miré alrededor a estas personas, mi gente, y sentí algo que había pasado toda mi infancia persiguiendo. Pertenecía completa e incondicionalmente. Por primera vez en mi vida, estaba en casa. Después de la cena, Marcos y yo nos sentamos en el porche trasero, con Emilia dormida entre nosotros en su portabebés. El aire de noviembre era frío, pero estábamos envueltos en mantas, viendo las estrellas emerger una por una. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó Marcos en voz baja. ¿Tus padres biológicos? Consideré la pregunta. A veces, admití, en medio de la noche mayormente. Me pregunto cómo les va, si han cambiado, si alguna vez realmente entendieron lo que perdieron. ¿Crees que han cambiado? Sacudí la cabeza lentamente. La gente rara vez lo hace. No en las formas que importan. ¿Te pone triste eso? Miré a Emilia, su pequeño puño cerrado cerca de su mejilla, su boca de capullo de rosa perfecta, su pecho subiendo y bajando con cada respiración pacífica. Solía hacerlo, dije, pero ya no. Pasé tantos años estando triste por una familia que no me quería. Ya no tengo espacio para eso. Mi vida está demasiado llena. Marcos pasó su brazo a mi alrededor. ¿Qué cambió? Yo no hice. Me apoyé en él. Dejé de esperar a que me amaran de la manera que necesitaba. Dejé de encogerme para encajar en su versión de quién debería ser. Y empecé a construir algo nuevo. A través de la ventana podía ver a la familia Moreno, mi familia, riendo y hablando, recogiendo platos y envolviendo sobras. Poner límites no es venganza, dije suavemente. Es supervivencia. Es elegirte a ti misma cuando nadie más lo hará. Marcos besó mi frente. Me alegro de que sobrevivieras. Yo también. Emilia se movió, haciendo suaves sonidos de bebé. La cogí y la abracé fuerte. Nunca te haré ganar mi amor, le susurré. Te prometo que nunca tendrás que preguntarte si eres querida. Siempre lo sabrás. Ella bostezó y se volvió a dormir. Si estás viendo esto y has sido el chivo expiatorio de tu familia, si te han dicho que eres demasiado o demasiado sensible, o que siempre causas drama solo porque te atreviste a pedir ser tratado con justicia,
Quiero que sepas algo. No eres tú. Nunca lo fuiste. Mereces ser elegido, no como un plan B, no como último recurso, no como el sacrificio aceptable cuando la comodidad de otra persona está en juego. Elegido primero, elegido completamente, elegido sin condiciones. La familia no es sangre. La familia no es obligación. La familia no son personas que comparten tu ADN, pero te tratan como una carga. La familia son las personas que aparecen, las personas que te ven llorando sola en una mesa de restaurante y te invitan a unirte a ellos. Las personas que abren sus comidas de domingo y sus corazones y sus documentos legales para hacerte oficial, permanente e innegablemente suya. Pasé 27 años tratando de ganar amor de personas que nunca iban a darlo. Y luego pasé 5 años aprendiendo cómo se ve realmente el amor. No de la familia en la que nací, sino de la familia que me eligió. Si las personas que se supone que te deben amar no pueden hacer eso, si han demostrado una y otra vez que siempre vendrás en último lugar, tienes el derecho de construir tu propia familia. Tienes el derecho de alejarte. Tienes el derecho de ser feliz. Eso no es venganza. Eso no es drama. Eso es simplemente vivir tu vida sin personas que no merecen un asiento en tu mesa. Encontré a mi gente y espero con todo mi corazón que tú encuentres a la tuya también. Te lo mereces. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Si mi historia te tocó de alguna manera, por favor tómate un momento para darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Realmente ayuda a que más personas encuentren estas historias. Quiero saber de vosotros. ¿Alguna vez habéis tenido que poner límites con vuestra propia familia? Compartid vuestra experiencia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si queréis más historias como esta, revisad la descripción. He enlazado algunas de mis favoritas allí. Hasta la próxima. Recordad que merecéis ser elegidos.